Vamos rápido a Isaías 46, 9 al 10, que es el versículo en el cual nos hemos estado basando durante dos enseñanzas pasadas. Di una parte hace 8 días, di una segunda parte en la velada de fin de año y hoy voy a dar la tercera parte de la guía profética para el 2025. Recuerden las cosas pasadas, dice el profeta Isaías, aquellas de antaño: yo soy Dios y no hay ningún otro, yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Versículo 10: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Todo lo que Dios nos ha hablado, amados hermanos, se cumplirá. Quiero hacer una recapitulación para que podamos hoy cerrar con esta enseñanza para el 2025. Estuve hablando de que los números en la Biblia tienen un significado poderoso. No todos los números, quiero aclarar eso, pero sí por lo menos del 1 al 12, 13, y de ahí múltiplos. El número 40, por ejemplo, es un número muy importante, y los múltiplos del 40. Hay otros números más grandes que son igual de importancia y tienen un significado poderoso, profético. Le dije que, por ejemplo, el 1 nos habla de la unidad, el 2 de la división, el 3 de la Trinidad, el 4 es el número del trabajo, el 5 nos habla de la gracia, y por ahí alguien me dijo, díganos los demás. Bueno, si no los quiere estudiar, ya es asunto suyo, pero le voy a dar así una pasadita. El 6 es el número del hombre. El sexto día Dios creó al ser humano. El 7 es el número de la plenitud. Hay gente que dice es el número perfecto, el número de Dios. No, es el número de la plenitud, porque hay plenitud en Dios, pero también hay una plenitud demoníaca. Por eso usted en Apocalipsis ve un monstruo con 7 cabezas. Es una plenitud de los poderes demoníacos. Entonces el 7 es el número de la plenitud. El número 8 nos habla de nuevos comienzos. El 9 es el número del fruto. 9 son los frutos que se mencionan del Espíritu Santo. El número 10 es el número del juicio. Por eso es de que es tan importante entender cómo funciona el diezmo, porque el diezmo es una parte que o nos desata juicio o nos desata bendición. Cuando Dios juzgó a Egipto, lo juzgó con 10 plagas. Entonces el 10 es un número que nos habla de juicio. El número 11 nos habla de un gobierno imperfecto, de un gobierno incompleto. El 11 nos habla de traición. Por eso cuando Judas traiciona a Jesús quedan 11 apóstoles y el gobierno queda incompleto. El 12 es el número del gobierno de Dios, el gobierno completo. Por eso nuevamente tienen que poner otro que ocupe el lugar de Judas. 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, 24 ancianos, 12 y 12. El 12 es número de gobierno. El número 13, por ejemplo, habla de rebelión. Y así sucesivamente, ¿no? Por lo menos hasta ahí hay significado. El número 40 nos habla de generaciones, una generación. Y los múltiplos 80 también nos habla de una generación. Y ya de ahí, por ejemplo, los que son 1000 o así, nos habla de simplemente de muchas cantidades de personas, algo que no se puede contar. Y bueno, sobre esto le he estado yo enseñando y le dije que concretamente el número 5 es el número de la gracia. Estamos entrando ya al 2025 y el pueblo de Israel está celebrando el 5785. Ambos años terminan con el número 5 y están marcados proféticamente por Dios como los años, como el año de la gracia. Vimos el número 5 en distintas áreas. Le dije que en Éxodo capítulo 25 Dios mandó 5 cosas y encargó que se hicieran conforme a un diseño. Lo primero que usted tiene que saber es que hay un diseño de Dios para todos y hay un diseño profético para este año, y yo creo que después el mes de enero voy a comenzar a enseñar acerca de los diseños, porque usted tiene que entender, le dije, el diseño de la ofrenda, el diseño del santuario, el diseño del arca, el diseño de la mesa de los panes
y el diseño del candelabro. Ajá, hay un diseño que hay en esto, y anoche mientras estaba yo repasando mis notas, Dios me decía, y hay un antidiseño. No solo hay un diseño mío, sino que hay un antidiseño del diablo. Y me puse a estudiar más a profundidad y me di cuenta que efectivamente Dios tiene un diseño para la ofrenda y el diablo tiene un antidiseño para la ofrenda. Dios diseñó la ofrenda para bendecirte, para purificar tus motivos, para abrir ventanas de bendición, pero el diablo usa un antidiseño para evitar que eso suceda en nuestras vidas. Ajá. Cuando nosotros no sabemos ofrendar correctamente, no entendemos el diseño, entonces entramos en el antidiseño. Cuando no entendemos el diseño del santuario, cómo funciona el santuario, cómo debe ser el santuario, entramos en el antidiseño y creemos que la iglesia, el santuario, el templo es algo que no es. Ajá, equivocadamente. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para después. El arca, la mesa, el candelero, todo tiene un diseño y un antidiseño de parte del enemigo. Le hablé también que el número 5 nos habla en Juan 1:16, dice que gracia sobre gracia, ajá, una gracia multiplicada. Le hablé que el 5 representa la veracidad de la palabra de Dios. Le hablé también que el 5 representa la quinta letra del alefato hebreo, que es la letra Hei, que significa ventana abierta. Sí, recuerda todo eso. Le hablé, el 5 son 5 los dedos de la mano. El 5 nos habla de la mano de Dios. Según lo que dice Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La mano de Dios que direcciona, la mano de Dios que cubre, la mano de Dios que instruye a través de los 5 ministerios, la mano de Dios que nos toma y nos jala al compromiso. Amén. Entonces, todo lo que viene de actividad para la iglesia tiene que ver con ese compromiso, que Dios te está extendiendo su mano para que te comprometas con Él, que tomes responsabilidad. El número 5 es un número de la activación del gobierno de Dios. Voy rápido porque todo esto ya lo enseñé. Si no ha tenido oportunidad de escucharlo hace 8 días o en la velada de fin de año, puede verlo en el canal de YouTube con más detalle. Solo estoy recapitulando. Es la activación del gobierno de Dios. Le dije que cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, Dios le añadió la letra G al nombre de Abraham. Con esto le cambia el nombre, le cambia la genética, le dice que reyes van a salir de él. Y desata sobre Abraham una unción de gobierno, una unción de autoridad. Ajá. El 5 nos habla de los 5 sentidos y Hebreos 5:14 nos dice que el alimento sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados. Nos habla de madurez. Entonces en este año Dios nos invita a la madurez. Número que sigue, el 5 nos habla del poder de la sangre. Le mostré en la palabra cómo Cristo crucificado hizo 5 derramamientos de sangre: su cabeza, sus manos, número 3 sus pies, su espalda y número 5 su costado, cuando está siendo crucificado. Entonces 2025 es un año de cobertura, de protección, un año donde hay que estudiar a profundidad la revelación de la sangre. Yo le recomiendo que busque ahí en internet, en nuestro canal, la serie que di sobre el poder de la sangre, porque todo eso va a cobrar un sentido mayor ahora en este 2025. Le hablé de Job, cómo Job tenía un cerco de protección porque había sacrificios continuos en su vida, y cuando el diablo pide permiso para tocarle, Dios le dice tócalo, y el diablo dice pero pues está cercado, ¿cómo le entro? Ajá. Y Job estaba cercado porque era un hombre que todos los días ofrecía holocausto, derramaba sangre. Ajá. Le hablé del 5 como un año de pacto. Ajá. Le hablé de cuando Dios hace pacto con Abraham, le pide 5 ofrendas, ¿lo recuerda? Esto está en Génesis 15:9. Le hablé también que el número 5 nos habla de un incremento de la unción. 5 son los elementos del aceite de la unción. Ajá. Ese aceite era puesto sobre 3 tipos de personas: sacerdotes, profetas y reyes. Nadie más era ungido con ese aceite especial que Dios mandó hacer, y la iglesia cumple con estas 3 funciones. La iglesia es sacerdote, la iglesia somos reyes y la iglesia somos profetas, hablamos en nombre de Dios. Ajá.
Le hablé que el 5 también nos habla de un incremento en la revelación. Ahorita voy a entrar un poquito más profundo a eso. Le hablé también de que el 5 nos habla de las 5 piedras que David tomó del río para enfrentar a Goliat. Le dije que 2025 es un año en donde Dios te va a llevar a tomar retos que otros no han querido tomar. No te sorprenda que este año se te presente una oportunidad que nadie en tu familia ha querido tomar, que te ofrezcan un negocio que nadie ha querido entrar, que te ofrezcan una casa que nadie ha querido comprar, que te ofrezcan hacer algo que nadie ha querido hacer, por miedo, por temor. Y este es el año en donde Dios nos está llamando a tomar retos y vencer los gigantes que otros no han querido vencer. El 5 es el número de la provisión, porque Dios creó al ser humano el 6º día, pero el 5º día todo quedó listo para recibir al ser humano. El número 5 también es el número de tener un corazón dispuesto a ser un multiplicador. Cuando aquella multitud no tenía nada que comer, dice que ni los discípulos de Jesús querían darles de comer. Todos los discípulos decían: diles ya que se vayan, porque ya es tarde y no hay dónde comprar y son muchísimos, ya mejor que se vayan. Pero hubo alguien entre la multitud que alzó la mano y dijo: yo estoy dispuesto a dar mis 5 panes para ver qué se puede hacer con ello. Entonces, el milagro de la multiplicación no hubiera sido posible sin ese muchacho que estuviera dispuesto a ser un multiplicador. 2025 es un año en donde tenemos la oportunidad de decir: Señor, yo quiero ser un multiplicador. Toma mis 5 panes, toma mi día martes, el viernes, el sábado, toma mis talentos, toma mis habilidades. Quiero ser un multiplicador. Gente que esté dispuesta a dar sus 5 panes. Y es un año, también le dije, para cosechar. En Hechos 4:4 vemos que cuando Pedro da su primer sermón, dice que se convirtieron 5,000 personas de un solo momento. Entonces esto nos habla de una cosecha sobrenatural. Y hoy quiero entrar en un aspecto bien importante que también tiene que ver con el número 5, y quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Yo te digo hasta dónde, hijo, por favor. Dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Aunque aquí aparece el número 10, la palabra continúa y hace una separación. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Versículo 8 dice: las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Versículo 11, y ahí terminamos. Después llegaron también las otras: Señor, decían, ábrenos. El 12, por favor. Les aseguro que no las conozco, respondió él. Ok, quiero centrar mi enseñanza el día de hoy en el número 5, que son las 5 vírgenes insensatas y las 5 prudentes. El número 5 en esta parábola es muy importante, porque yo quiero que note que aquí vemos un panorama en donde hay 10 mujeres. Las 10, escuche lo que le voy a decir, las 10 tenían la promesa del matrimonio. Las 10 sabían que se iban a casar.
Las 10 deseaban casarse. Las 10 sabían que el esposo iba a venir. Las 10 estaban esperando el momento en el que vinieran por ellas. Pero las 10 no se prepararon. ¿Qué le quiero decir con esto? Estas 10 vírgenes representan la iglesia. Ahora, lo duro de esta parábola es que esta parábola nos enseña que existe la posibilidad de que la gente que llena nuestros templos los domingos, no todos nos vayamos con el Señor, sino que existe la posibilidad que hasta la mitad de las iglesias se queden por la insensatez. Estas mujeres no se quedaron por malas, se quedaron por negligentes, se quedaron por tontas, se quedaron por insensatas. Ajá, ¿me va siguiendo? Entonces, el día de hoy quiero desmenuzarle esta parábola. Dice ahí un dato bien importante, dice que las 10 tenían lámpara. Las 10 tenían lámpara, pero no tenían aceite todas. Eso significa que 2025 es un año, hermano, en donde Dios va a hacer una separación entre la gente que está lista para irse con Él y la gente que no está lista para irse con Él. Aunque vengan a la iglesia, aunque digan que conocen al Señor, aunque tengan lámpara y aunque tengan todo, tú tienes que poner bien atención si estás del lado de las insensatas o del lado de las prudentes. Ahora, a veces decimos, bueno, la lámpara representa el Espíritu Santo y lo que les faltaba era unción. Bueno, realmente podemos nosotros imaginar muchas cosas, pero una regla de la hermenéutica es la materia que nos da las herramientas para poder hacer una correcta interpretación de la palabra. Y una de las reglas de la hermenéutica, la regla principal de la hermenéutica que usted tiene que saber, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Ninguna parte, como dice el apóstol Pablo, es de interpretación privada. Nadie puede decir yo interpreto esto. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar en otra parte de la Escritura qué representa, qué es la lámpara. Porque si nosotros logramos saber qué es la lámpara, vamos a saber qué es el aceite entonces. Y el Salmo 119 nos dice lo primero que es la lámpara. Ajá, nos dice lo primero que es la lámpara. Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. ¿Lo tenemos? Tu palabra es una... ¿Qué dice? Lámpara. Tu palabra es una lámpara. Entonces lo primero que es la lámpara que aparece en la parábola de las vírgenes es la palabra de Dios. Usted tiene que tener cuidado porque 2025 será un año donde usted verá gente que tiene lámpara, que tiene palabra, pero no tiene aceite en esa lámpara. Y usted tiene que tener cuidado de que su lámpara tenga aceite. Lámpara es a mis pies, tu palabra, dice la versión antigua. En esta que nos ponen aquí dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Lo primero que representa la lámpara es la palabra de Dios. Yo ya le dije a usted que 2025 será un año en el cual la veracidad de la palabra de Dios será atacada por el mundo entero. Prepárese, porque en las escuelas van a bombardear a tus hijos con información contraria a la palabra de Dios. Prepáralos y prepárate tú para poder contrarrestar esos ataques del enemigo. Prepárate porque los libros de texto van a comenzar a venir cosas que nunca habíamos visto antes, que atentan contra la familia, que atentan contra los principios de Dios, y tú y yo tenemos que ser sabios para saber cómo le vamos a hacer frente a eso y cómo le vamos a enseñar correctamente a nuestros hijos. No va a ser sencillo, te lo anticipo. Por pararte en la veracidad de la palabra de Dios, por defender tu lámpara y tu aceite, vas a ser criticado, vas a ser atacado, pero tú decides, porque va a haber muchas personas
Muchos que se dicen cristianos que este año van a tener lámpara, pero tú vas a ver que no tienen aceite, porque venderán la verdad de la palabra de Dios a conveniencia. Se pondrán de acuerdo con el mundo, conspirarán si es necesario aún contra la misma iglesia. Conociendo la palabra, sucederá lo que dice el apóstol Pablo en Romanos: conociendo la verdad, se harán necios. Estas 10 vírgenes representan cristianos que tienen la palabra. Yo he conocido personas. En una ocasión, en una iglesia que pastoreé anteriormente, en una ocasión llegó un hombre. Y desde que llegó, yo noté algo raro y sentí algo raro en mi espíritu. Se sentó en la parte de atrás y cruzado de brazos. Yo veía que escuchaba y hacía gestos y como que no le gustaba lo que estaba escuchando. Y cuando terminé de predicar, el hombre seguía ahí, y cuando comencé a saludar a la gente me abordó, me tomó del brazo y me jaló a un lugar aparte. Me dice: quiero hablar con usted. Fíjese que yo sé hebreo, sé arameo, sé griego y no sé cuántos idiomas sabía, ¿no? Y dijo: y me parece que usted está en un error, porque esto no es así, el texto original dice esto y esto y esto. Y me comenzó a dar una explicación. Y luego comenzó a insultarme, a quererme hacer ver como un ignorante, y comenzó a decirme: ¿usted sabe hebreo? ¿Sabe arameo? ¿Lo habla? Y comenzó a recitarme partes de la escritura en hebreo y en arameo, y entonces yo lo que hice fue decirle: mire, yo no sé griego, no hablo hebreo, no hablo arameo, mucho menos. Y si usted lo habla, lo admiro, porque el arameo hace años que es una lengua muerta. Y si usted lo habla y lo entiende y sabe, lo admiro de verdad. Pero yo le quiero preguntar una cosa: ¿cuánto de lo que usted sabe en griego, en arameo, en hebreo, en el idioma que usted lo sepa, cuánto aplica a su propia vida? ¿Cuánto vive? Porque hay gente que tiene lámpara, tiene mucho conocimiento, pero no tiene aceite dentro de esa lámpara. Dice la palabra que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, más que la letra, más que la palabra, más que la lámpara, preocúpate porque este año tú tengas revelación de la escritura, tengas el espíritu que inspiró esa palabra, tengas el espíritu que le da vida a esa palabra. Porque cuando tienes el espíritu que le da vida a esa palabra, ese espíritu te va a ayudar a mantenerte en pie cuando los ataques contra la verdad de la palabra de Dios se empiecen a soltar este 2025. Sí. Mucha gente sabe la palabra, pero no tiene el espíritu que inspiró la palabra. Y la Biblia dice que si en nuestra vida, dice que si en vosotros está el espíritu del que vivificó a Jesús, del que levantó a Jesús de entre los muertos, dice: ese mismo espíritu dará vida a tu cuerpo mortal. El mismo espíritu que levantó a Jesús de la tumba es el mismo espíritu que inspiró la palabra, porque Jesús es la palabra. En Juan nos dice que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, dice, y la palabra se hizo carne. Jesús es la palabra encarnada. La Biblia es la palabra escrita. Pero eso a veces no sirve de nada si usted no tiene la palabra revelada. Usted puede tener una lámpara sin aceite, y tener una lámpara sin aceite es peligroso, hermano. Tener una lámpara sin aceite es peligroso, porque usted se puede quedar con todo y su lámpara. ¿Me está siguiendo? Número 2. Lo segundo que representa la lámpara, déjeme ir aquí a mis apuntes. Quiero que vayamos. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Gracias, mi amor. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Dice: Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Cuando la palabra de Dios nos dice que todavía estaba la lámpara encendida, ¿sabe de quién está hablando? ¿Sabe de quién está hablando cuando usa esta expresión, la lámpara? Está hablando del sacerdote.
del sacerdote Elí. ¿Vamos bien? Recuerde usted que Elí era el sacerdote que estaba en turno en ese tiempo. Y cuando Samuel nació se lo llevaron porque la mamá había hecho un pacto. Y se lo llevó y ahí el sacerdote se encargó de criarlo. Dice que apenas lo destetó, se lo fue a entregar al sacerdote y le dijo: yo hice este pacto con Dios, ahí está. Si yo hubiera sido el sacerdote, yo hubiera dicho: ¿y yo qué culpa tengo? Pero Elí lo recibió, lo crió y órale. Entonces ahí está una enseñanza para las mamás que dicen: es que mi hijo es muy pequeño para servir. Esta mujer, desde que lo destetó, lo fue a dejar al templo y dice que lo veía cada año. Pero bueno, ese es punto y aparte. Cuando la Biblia dice que la lámpara de Dios todavía estaba encendida, nos está diciendo que el sacerdote Elí todavía estaba vivo. Entonces la palabra de Dios compara el sacerdote o el sacerdocio con una lámpara. Y sabe una cosa, qué curioso, ayer estaba yo estudiando y repasando mis notas, y cada vez que repaso surgen más cosas y tengo que profundizar más y todo eso, y me di cuenta que la vestimenta sacerdotal está compuesta por 5 elementos. Y mire, aquí los tengo. La vestimenta sacerdotal estaba compuesta por cinco cosas. Número 1, la túnica, que era, vamos a decir, como la ropa interior del sacerdote. Era una cosa desde aquí hasta, era como una especie como de faldón, como una pijama de abuelita, haga de cuenta. Hasta acá y así larga. Esa iba por debajo. Lo primero que el sacerdote hacía era cubrir su desnudez. Y era una túnica de lino, una túnica blanca, lo cual nos recuerda que Dios cubrió nuestra vergüenza con su santidad. Lo segundo que venía después era un manto que iba después de la túnica. Haga de cuenta que era así una cosa que se ponía encima de la túnica, y esa ya tenía un color. Y se ponía el manto. Sobre el manto venía el efod. El efod es una pieza muy importante de la vestimenta sacerdotal, porque en los hombros tenía 2 piedras a modo de hombreras. Imagínese usted, tenía 2 piedras y ahí tenía labrado los nombres de 6 tribus acá y 6 tribus acá. Entonces estaban grabados ahí, y eso representaba que el sacerdote tenía que llevar el peso del pueblo, el peso de las 12 tribus. Ahora, no solamente tenía que cargar con la responsabilidad de guiar al pueblo, sino que ese efod estaba compuesto también, le cubría parte del torso, y sobre el efod viene el cuarto elemento de la vestimenta sacerdotal, que es el pectoral. En el pectoral había 12 piedras que representaba cada piedra las 12 tribus de Israel. Además había 2 piedras más a las orillas, que eran el Urim y el Tumim. Entonces esas estaban ahí, y eso representaba que el sacerdote no solo tenía que llevar la carga del pueblo, sino también tener amor por el pueblo. ¿Está aquí? Y tener la dirección de Dios, porque el Urim y el Tumim eran para que el sacerdote tuviera dirección de Dios. Los historiadores, nadie sabe a ciencia cierta qué eran esas piedras o cómo funcionaban, pero muchos teólogos estudiosos en la materia coinciden en que eran 2 piedras. He leído comentarios bíblicos que dicen que esas piedras como que se iluminaban en diferentes intensidades, y muchos coinciden en que era la manera en la que Dios les decía sí o no. Si se iluminaban intensamente, Dios estaba diciendo que sí. Si se iluminaban muy tenuemente, decía que Dios estaba diciendo que no. Entonces el sacerdote, cuando no sabía exactamente qué hacer, tenía que orar y buscar a Dios y consultar a través de esas piedras a ver qué es lo que Dios estaba diciendo, un sí o un no. ¿Me explico? Entonces es la guianza que el sacerdote tenía que tener. Y el quinto elemento de la vestimenta sacerdotal es la mitra,
una cosa que cubría su cabeza, en la cual llevaba ensartada una diadema en la mitra que tenía una leyenda que decía santidad a Jehová. 5 cosas que componen la vestimenta sacerdotal. ¿Qué significa eso? Que lo que representa la lámpara también es el sacerdocio. Ahora, nosotros ya no estamos bajo el sacerdocio levítico. Si estuviéramos bajo el sacerdocio levítico, yo haría las funciones de sumo sacerdote. Solamente yo. Sin embargo, ya no estamos bajo ese sacerdocio y la Biblia dice que ahora todos, usted y yo, somos reyes y sacerdotes. Y sabe una cosa, 2025 es un año en donde Dios va a restaurar el sacerdocio al interior de las familias. Prepárate, varón, porque este año vamos a trabajar fuerte con los hombres. Porque le gritaron más las mujeres que los varones. ¿Sabe por qué? Porque yo le dije hace rato, así como Dios tiene un diseño, el diablo tiene un antidiseño. ¿Sabe cuáles eran las funciones del sacerdote? Número 1, presentar ofrendas. Qué increíble es ver que hoy en día, ¿sabe quién lleva la administración de los hogares? ¿Sabe quién decide cuánto se ofrenda? Díganlo sin pena. Qué increíble es ver que el hombre saca la cartera y la mujer voltea ahí. ¿Tanto? No. Le quita la cartera y ella decide cuánto va en el sobre. ¿Sabe que muchas veces la esposa es la que decide si se come o no se come en el talento? ¿Sabe que muchas veces la esposa es la que decide si se viene o no a la iglesia? ¿Sabe que muchas veces la esposa es la que decide si servir o no servir? ¿Sabe que muchas veces la esposa es la que decide dónde nos vamos a congregar? Porque el sacerdocio está castrado, está capado. Y es incapaz de decir, esta es mi casa, aquí Dios me habló, aquí Dios nos plantó y aquí nos vamos a quedar. ¿Sabe usted la cantidad de personas que a lo largo de mi ministerio han venido a decirme, pastor, me voy? Yo estoy a gusto en la iglesia, pero mi mujer, me dan ganas de agarrarlo, no del pescuezo, de otra parte y darle 2 vueltas. Decir, ¿para qué te sirven? Porque hay un sacerdocio que está capado, está castrado, porque el diablo también tiene un antidiseño del sacerdocio. Hoy en día, en lugar de que el sacerdote del hogar lleve el peso de la casa, muchas veces lo llevan las mujeres. Muchas veces, en lugar de que el hombre ponga el pecho a las balas, como dicen por ahí, tenga el corazón para proteger a su familia, la que sale a proteger es la mujer. ¿Y sabe cómo se llama ese antidiseño que el diablo tiene? Ese antidiseño se llama espíritu de Acab. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Le voy a dar algunas características de un sacerdocio que está capado, de un hombre que está influenciado por el espíritu de Acab. Número 1, es muy ligero al pecado. Si algo el sacerdote tenía que cuidar era estar santidad a Jehová. Y traía unas campanitas alrededor del manto, alrededor de esa túnica. Algunos dicen que era para adorar a Dios. Yo personalmente creo que era para que los de afuera supieran si estaba vivo o no. Porque al estarse moviendo, al estar ofreciendo el incienso y haciendo todo lo que el sacerdote hacía al interior del tabernáculo, se oían las campanas. Y si dejaban de oír las campanas, había que jalarlo. El sacerdote entraba con una cuerda atada en su pie. Si dejaban de sonar las campanas, había que jalarlo porque nadie podía entrar al santuario. Había que jalarlo desde afuera porque ya se había muerto, porque había pecado en su vida. Entonces, si algo tenía que ser celoso el sacerdote, es cuidar la santidad a Jehová. ¿Sabe usted que Dios me habló que es tiempo de restaurar esa santidad al interior de los hogares, comenzando por el varón? Entonces,
Un sacerdote que está influenciado por el espíritu de Acab, que está siendo gobernado por un antidiseño que no es el sacerdocio, es muy ligero al pecado. Tolera que en su casa haya pecado. Tolera que en su casa se vean cosas que no se deben de ver. Se hablen palabras que no se deben de hablar. Tolera. Se hace como que no ve, se hace de la vista gorda y es que yo no quiero discutir, dicen algunos. Yo no quiero problemas con mi mujer. Y por aguantarte un problema con tu mujer, te metes en problemas con Dios. Número 2, un hombre que está influenciado por un antidiseño del sacerdocio, deja el dominio del hogar a la mujer. Bajo el argumento de que es que yo no quiero discutir con ella, ella que se encargue, ella que decida. Dice amén o hay. Número 3, no toma su posición como sacerdote. No es el que ofrece, no es el que presenta, no es el que busca a Dios, no es el que dirige, no es el que ora. Y te voy a decir una cosa, varón, no es que tu mujer sea problemática, es que tú no eres cabeza, y cuando no hay cabeza en el hogar, la mujer le dan ganas de ser la cabeza. ¿Está aquí o ya se fue? Número 4. Toma 2 extremos: o deja de trabajar, se vuelve un holgazán, o se mete tanto en el trabajo que nunca lo ves en su casa. ¿Está aquí? Y tanto uno como otro es peligroso, porque entonces no hay un modelo correcto de sacerdocio. Número 5, tiene dudas de sus habilidades, sobre todo cuando se trata de servir a Dios. Tiene miedo porque dice, ay, ¿será que soy capaz? ¿Será que sí? ¿Será que no? Número 6, no usa su autoridad para tomar las decisiones. Ajá. Siempre es el que tiene la última palabra y casi siempre es sí, mi amor, lo que tú digas. Ahora, no estoy diciendo que la maltrate y se imponga por la fuerza, pero cuando usted tiene decisión y tiene dirección de Dios, la mujer le sigue. No afronta los problemas, se deja dominar por su esposa, le complace en todo lo que ella le ordene, le pida, todo lo que la mujer diga, sí, ahí está, con tal de no tener problemas. No dirige, no toma liderazgo, está siempre bajo la sombra de la mujer, no ora con su familia, no les enseña a buscar de Dios, permite que la mujer tome las riendas, no lee la Biblia, no tiene dirección de Dios. Entonces, hay cristianos que tienen lámpara, hay familias que tienen sacerdote en el hogar, pero la lámpara no tiene aceite. El sacerdote está de adorno. 2025 es un año donde tenemos que restaurar el sacerdocio de cada familia. Así que, hombre, está más emocionada tu mujer porque trabajemos con los hombres que tú mismo. Pero vamos a trabajar con el sacerdocio, vamos a restaurar el sacerdocio. Y número 3, lo tercero que representa la lámpara, lo vemos en segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 17. Segundo de Samuel, capítulo 21, versículo 17. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David hicieron este juramento: nunca más saldrá usted con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Este pasaje nos está hablando de un momento en la vida de David en donde dice la Biblia que él se cansó. Y dice que un gigante, hermano de Goliat, intentó matarlo. Y tuvo que venir uno de sus soldados a hacerle frente a ese filisteo, a ese gigante, y matarlo en lugar de David. Entonces, lo tercero que representa la lámpara, representa el rey, representa el líder. Esto es como en el ajedrez. Usted se puede comer a todos, pero si no se come al rey, si no pone en jaque al rey, usted no gana el juego. La pieza más importante del ajedrez es el rey, es el líder. Y sabe una cosa, hoy en día hay iglesias, hay gente que dice tener un líder,
Tiene lámpara, pero no tiene aceite. Si la lámpara es el líder, ¿qué es el aceite? El aceite es la visión que ese líder tiene. Es la presencia que ese líder porta. Es la unción que ese líder carga. Entonces, mire, le voy a decir una cosa. Es ilegal en el mundo espiritual que usted diga, él es mi pastor, y no hace lo que yo hago. Es ilegal que usted diga que yo soy su pastor y no tiene la misma pasión que yo tengo. No se involucra en lo que yo me involucro. No se apasiona como yo me apasiono. No ofrenda y sirve y siembra como yo lo hago. No le interesa lo que a mí me interesa. Jesús dijo, yo conozco a mis ovejas, soy líder de mis ovejas, soy pastor de mis ovejas, las conozco y ellas me siguen, me conocen y me siguen, oyen mi voz y me siguen. Es decir, tienen lo mismo que yo tengo. Saben, van a donde yo voy, camina donde yo camino. Aquí lo que usted ve es un hombre que tenía la misma pasión de David. ¿Cuál era la pasión de David? Matar gigantes. David tenía un ejército, pero solo hubo uno que cuando vio al filisteo dijo, esta es mi oportunidad. Si mi rey mató un gigante, yo también lo voy a matar. Si mi líder mató gigantes, yo también voy a matar gigantes. ¿Sabe una cosa? Hoy en día tenemos gente en las iglesias que dice, fulano es mi pastor, fulano es mi apóstol, fulano es mi padre espiritual, pero no hacen nada de lo que ese líder hace. Y usted tiene que saber que la iglesia no es un club social. Usted no viene aquí a que yo lo entretenga. Yo no soy estandopero, no soy showman, ni nada para que usted venga y diga, voy a ver qué nos dice el pastor ahora. Es más, yo no tengo nada que decirle. Aquí usted viene a oír la palabra de Dios. Y viene a ser entrenado y a ser equipado, porque una de las cosas que Dios nos habló es que es el año de los 5 ministerios. Y los 5 ministerios, dice Efesios 4:11, son para capacitar al pueblo para que haga la obra del ministerio. Si usted tiene pastor y no hace lo que su pastor hace, usted tiene una lámpara sin aceite. Y el problema no es para mí. El problema es para usted. Porque cuando venga el esposo, usted va a decir, ay, yo me congregaba en tal iglesia. Y el esposo dice, en lenguaje moderno los chavos dicen, no te topo, carnal. Lenguaje moderno es que tenemos que hablarle a las nuevas generaciones y a todas. Entonces imagínate que viene Dios ¿y tú qué? No, pues yo estaba ahí en la iglesia. No te conozco, no te topo, no sé quién eres. No, pero sí, yo hasta salí en las fotos, revísale en el Face, ahí salí en las fotos. Dios dice, no te conozco, porque tenías una lámpara sin aceite. Conocías la escritura, pero nunca te preocupaste en tener la revelación. Tenías un sacerdote en tu casa, pero de adorno. Tenías pastor, pero nunca te interesó hacer lo que ese pastor quería hacer en el ajusco. Decías que era tu padre espiritual, pero cada vez que él te llamaba al compromiso le dabas la vuelta y ponías 1000 excusas. Y las cámaras que están aquí no son las únicas que están grabando este mensaje, también en el cielo lo están grabando. Y entonces Dios te va a poner play, te va a poner esta predicación y te va a decir, mira, ahí te lo mandé decir. Y le va a decir, Ángel, regrésale 2 minutos. Ahí lo dice claramente. Hasta dijo amén, pero no lo hizo. ¿Está aquí? Sí, amén. Entonces, hermano, 2025 es un año donde usted tiene que caminar para donde yo camino. 2025 es un año donde usted tiene que encenderse con la pasión que a mí me consume. David dice, he sentido un vivo celo. El celo de tu casa me consume, decía David en los Salmos. Elías también decía, sentí un vivo celo por Jehová.
Y usted ve que los discípulos de Elías tenían el mismo celo. Los discípulos de David tenían el mismo celo que consumía David por la casa de Dios. Los hijos de David, Salomón tenía el mismo celo por la casa de Dios. Que mi papá no la pudo construir porque Dios se lo impidió, pero yo la voy a construir. Porque se le contagió la pasión del Padre. Yo me considero una persona, hermano, me considero una persona incansable. Difícilmente usted me va a ver cansado. Y si me ve cansado y me pregunta, ¿está cansado?, siempre le voy a decir no. Porque yo le digo a mi esposa, a veces ella me dice, ya siéntate, ya descansa, ya recuéstate. Y a veces en broma y a veces en serio, yo le respondo, yo me niego al cansancio. Yo le tengo prohibido a mi cuerpo cansarse cuando hay tanto que hacer en lo material y en lo espiritual. Me considero una persona incansable. Y sabe una cosa, a veces volteo a ver al que dice que es mi discípulo, al que me dice pastor, al que me dice papá, a algunos. Y digo, ¿verdaderamente será mi hijo? ¿Verdaderamente será mi discípulo? Porque cuando lo necesito no está donde yo estoy. Cuando le pido que se comprometa, me dice que sí, pero no se compromete, hace las cosas a medias. Se desanima. ...2025, hermano, es un año en donde usted tiene que decidir, ¿se para del lado de las prudentes o de las insensatas? ¿Se queda con la lámpara o se queda con la lámpara y el aceite? ¿O se compromete o está perdiendo el tiempo? Pastor, ¿me está corriendo? No, yo no lo corro, yo le invito a que se comprometa. Pero usted tiene que saber que si no está comprometido con Dios, usted está perdiendo el tiempo. Porque a Dios le interesa todo o no quiere nada. ¿Y sabe por qué? En una ocasión alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué Dios nos pide todo? ¿Por qué Él nos ha dado todo? ¿Por qué Él nos dio todo? Él se comprometió al grado de Él mismo morir en la cruz por nosotros. Nos dio todo. Por eso dice la Escritura que si no escatimó ni a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Tú te preocupas por un carro y la Biblia dice, pues, si ya te dio al Hijo, ¿tú crees que el carro es gran cosa para Dios? ¿Tú crees que la sanidad le cuesta mucho trabajo a Dios dártela si ya te dio lo más grande? ¿Tú crees que le cuesta mucho darte un trabajo? ¿Tú crees que le cuesta mucho sustentarte? ¿Tú crees que le cuesta mucho trabajo darte lo que le pides si ya te dio a su Hijo? Y la pregunta entonces sería, ¿por qué entonces Dios no me da lo que le pido? Porque entonces Dios pregunta, ¿tienes aceite? ¿Tienes aceite? Y la gente a veces dice, tengo lámpara. No, la pregunta es, ¿tienes aceite? ¿Tienes aceite? 2025, iglesia, será un año crucial para nosotros. Hace un rato yo le dije a mi esposa, yo estoy decidido a avanzar con quien tenga que avanzar. Y si me toca avanzar con 2, con 3, con 4, nada más le pido un favor: hágase a la orilla. Si usted no quiere avanzar, ábranos cancha. Porque decíamos cuando estábamos niños, no respondo chipote con sangre. No respondo si en la carrera me lo llevo de corbata. Pero yo le invito a que caminemos juntos. 2025, hermano, es un año en donde Dios ha prometido cosas gloriosas para nosotros, para nuestra iglesia. Y si usted lo cree, hay 2 formas de saberlo. No es que diga amén y que se emocione y que lo anote y diga, wow, qué bonito lo que Dios nos prometió.
¿Sabe en dónde podemos ver que usted creyó lo que Dios está hablando? En dos cosas. Número uno, en que usted oye la palabra, usted se compromete y ese compromiso, número uno, lo lleva a sembrar. Usted se vuelve un dador, un sembrador, porque la obra de Dios, escuche lo que le digo, la obra de Dios requiere recursos. Así es. Y la gente a veces dice, ahí va otra vez con el dinero. No, es que yo no puedo ir y decir, Señor, véndame unas bocinas, son para la iglesia y que Dios se las pague. Oiga, réntenos una lona, no son para la iglesia y Dios se le va a bendecir. Queremos hacer eventos, queremos abrir iglesias, queremos enviar misioneros, queremos hacer muchas cosas, necesitamos recursos. Entonces, la señal número uno que usted cree lo que Dios está hablando es que usted se vuelve un dador. La segunda señal que usted cree lo que Dios está hablando es que usted se compromete y no solo se vuelve un dador, usted acciona. Aquí estoy. ¿Sabe usted que a veces hay gente que me dice, es que me da pena? Pena te debería de dar congregarte de mes en cuando. Pena te debería de dar no hablarle a la gente de Cristo. Pena te debería de dar que después de tanto tiempo en el evangelio no seas un líder. Eso te debería dar pena, no hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Ay, es que yo no sé. Mira, yo he estudiado la vida de los 12 apóstoles y te aseguro que ninguno había tomado un curso de cómo ser un apóstol efectivo. Nadie sabía cómo ser un apóstol. Te aseguro que Pedro no había tomado maestría en director de iglesias. No sabía nada de lo que era la iglesia, ni siquiera conocía, no había un modelo de iglesia para decir, así es la iglesia, voy a hacer lo mismo. Pero Jesús le dijo, tú vas a hacer. Y Pedro dijo, amén, aquí estoy. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces usted tiene miedo de comprometerse porque se va a equivocar. Pero te voy a decir una cosa, en el presupuesto de Dios ya estaban tus errores. En el presupuesto de Dios ya estaban tus fallas. En el presupuesto de Dios ya estaban tus limitantes. En el presupuesto de Dios ya estaban tus carencias. En el presupuesto de Dios ya estaban tus debilidades. Y con todo y eso Dios dijo, Él. Él te dio la lámpara. Pero si volvemos a la parábola de las 10 vírgenes, dice que ellas vinieron, dame de tu aceite, ¿no? Y sabe una cosa, le dijeron no. Ve, allá donde lo venden, cómpralo para ti. Dios te da la lámpara, Dios te dio el sacerdote de tu casa, Dios te dio la palabra, Dios te dio pastor, pero el aceite tú lo tienes que conseguir. El aceite te va a costar. Hay gente que a veces dice, pastor, yo quisiera predicar como usted, pero con trabajo se congrega, no va a aprender nada. ¿Se acuerda cuando éramos niños y decíamos, yo quiero ser como mi papá? Usted iba y se ponía sus zapatos, jalaba la corbata y se la medio amarraba ahí, jalaba el rastrillo y se rasuraba, se echaba aunque sea jabón para cuando se bañaba. Usted decía, ay, yo tengo mi barba, mira, y se miraba en el espejo así, se imaginaba de adulto. Cuando usted dice, yo quiero ser como mi líder, usted necesita meterse en los zapatos de ese líder. Yo quiero ser como mi pastor, usted necesita meterse en los zapatos del pastor, caminar por donde él camina, orar cuando él ora, estudiar cuando él estudia, vivir como él vive, aprender de cerca. El ministerio, hermano, y el aceite no se consigue a distancia. Usted no ve que dicen, cárguenlo ahí por AliExpress y les va a llegar. No, vayan y cómprenlo.
Mi oración, hermano, es que cuando usted decida ir a conseguir su aceite no sea demasiado tarde. Porque cuando estas mujeres fueron a conseguir su aceite ya no. Había aceite, encontraron el aceite, pero cuando regresaron la puerta de la boda ya se había cerrado. Ya llegamos. Y nomás así por la mirilla dijeron, no, ni te conozco. Y le cerraron. No, es que sí, somos de esta iglesia. No los conozco. No, es que sí veníamos aquí. No te conozco. Es que yo me congregué todo. No te conozco. Yo fui el que más ofrendó. No te conozco. Yo era el que más amén gritaba. No te conozco. Era el que danzaba más bonito. No te conozco. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Mi oración, hermano, es que usted conozca la voz de Dios en primer lugar, pero humanamente hablando, la voz mía como su pastor. Y que cada vez que yo le diga, hermano, vamos a hacer esto, mire, le tengo que abrir mi corazón y con esto voy a cerrar. A mí me gusta abrir mi corazón porque hay pastores que siempre se presentan como intachables, como que no pasa nada. Y no, usted tiene que saber que yo no tengo errores, se lo he dicho. Yo tengo horrores, hermano. Soy humano. Y le tengo que abrir mi corazón. Yo estoy cansado. No del ministerio ni de servir a Dios. Estoy cansado de gente que viene y me dice, ¿en serio vamos a hacer eso? ¿Otra vez? ¿Y si no vienen? Es que eso no se va a poder. Suficiente tengo con el diablo diciéndome todos los días que no voy a poder, como para que gente de la iglesia, gente de mi discipulado, gente que dice caminar conmigo, venga y me diga que no se puede, que es muy difícil, que otra vez. Entonces a partir de hoy le pido una cosa, hermano. Nunca venga a decirme, ¿en serio? ¿Vamos a hacer eso? ¿De verdad? Porque eso me demuestra que usted tiene lámpara y no tiene aceite. Me dice amén. Amén. Sí, amén. Y mira, a veces hay predicadores que gritan o gritamos porque de acá es muy fácil emocionar al pueblo. Y mire que me la he pasado hablando tranquilamente porque yo lo menos que quiero el día de hoy es emocionarle. Quiero que usted reflexione y se pregunte si tiene una lámpara, y no solo si tiene una lámpara, si tiene aceite para el 2025. Antes de que usted venga y me diga que es difícil, yo ya sé que es difícil. Antes de que usted venga y me diga que va a ser complicado, yo ya sé que es complicado. Lo menos que necesito es gente que me diga que va a ser difícil y complicado. Yo necesito gente que se levante como Abisaí. No sabe cuánto anhelo que llegue este día. Que alguien venga y me diga, pastor, quédese aquí, yo voy y lo hago. Eso es lo que le dijeron a David. Nunca más salgas a la guerra. De aquí en adelante voy yo. A veces la gente dice, pastor, no piense eso. Pero yo le digo a mi esposa, el día que yo me muera, no dejes que nadie diga que yo era un gran hombre, que yo era un ejemplo, sobre todo aquellos que nunca obedecieron mis enseñanzas. Ella me ha dicho, entonces, ¿qué hacemos? El día que yo me muera, tan pronto te den el cuerpo, crémame y adiós. Ni le avises a nadie, porque el que esté cerca de mí se va a enterar. Y el que no esté cerca de mí, ¿para qué lo quiere ver aquí? Abisaí dijo, rey, de aquí en adelante, tú no vas a hacer ese trabajo.
No sea que nos quedemos sin pastor, no sea que nos quedemos sin líder. No, tú mejor quédate allá, ora, busca a Dios, dirígenos desde allá. De aquí en adelante yo voy a comandar, yo voy a enfrentar los gigantes. Yo digo, Señor, ¿será que algún día algún valiente va a decir, pastor, quédese aquí, yo voy, yo consigo el permiso, yo monto la lona, yo predico, yo hago el evento, yo visito a las almas, yo hago? ¿Será que algún día de este 2025 podemos ver eso? Yo cuelo la cadena, usted busque a Dios. Yo cuelo la cadena, pastor, yo arreglo el altar, yo lo pinto, yo pongo la luz, yo lo hago. Usted busque a Dios. Porque le voy a decir una cosa, usted no necesita un carpintero en la iglesia, usted necesita un pastor. Amén, amén, así es. Usted no necesita un electricista, ni un albañil, ni un herrero, ni un cuidatemplo. Usted necesita un pastor. Amén, sí, amén. Y hasta que no lo entienda, esos valientes no se despiertan. Mucha gente se ha conformado con tener lámpara, pero no se ha preocupado por tener aceite. ¿Está aquí? Amén. ¿Qué le parece si oramos? Amén. La gente que nos ve en el internet, le bendecimos y le deseamos un año 2025 de gracia, favor y multiplicación. Que Dios le bendiga.